Hello. Everybody. ¿Cómo Hola, hola, están hola. todos? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Muy felices de estar junto con ustedes el día De hoy. Sí, el día de hoy. Un gusto. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Un poco afectada mi garganta, pero bien. Es que le damos gracias a este propóleo. Este propóleo, no vamos a decir Nada, no, sí, dámela. porque me pueden auspiciar después. No, no te dan auspiciar. Bueno, Es una marca americana, no te va a auspiciar. hombre de poca fe. Dilo No en sé inglés para que cómo me casé contigo. yo- Hombre de poca fe. Ya, ¿cómo se llama la marca? Ah, pero no, yo sé que es Health. No, no lo vamos a No lo decir. puede decir, no lo puede decir, pero en fin, gracias Pero a está este bueno, gracias lindo a ese propóleo propóleo. que es sin azúcar y me está ayudando. Que Lo compramos en recomiendo. una farmacia que también no nos auspicia. Ya. Así que tampoco Pero vamos a sabes decir su que nombre. tú tienes muy poca fe. No, yo no digo que no Porque vayan en a auspiciar realidad tú nunca. lo puedes o sea, tú lo puedes mencionar y en algún momento puede llegar tu nombre a ese lugar. Y puede ser también. Es una forma de Pero bueno, en fin, viste, yo siempre positiva. siempre positiva, señora. Ah, sí, Señorita. señora, es verdad. Pero bueno, en fin, yo un poco afectada de mi garganta, pidiéndole a Dios que me ayude a sanar. A sanarte. A sanar, sí, porque me duele mucho hablar y tragar y así, pero bien, gracias a Dios. Bien. Hay cosas peores. Hay cosas peores. Hay cosas peores, así que le damos gracias al Señor de que podemos estar un día más aquí, juntos. Así es. ¿Y tú crees esa perspectiva que mucha gente tiene de es peor la ¿cómo se llama? ¿Es peor la muerte? Como que dice, lo peor es la muerte. Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que es como lo mejor que nos puede pasar. Pero no hablando en el sentido como depresivo, sino que en el sentido de... porque al final los muertos en Cristo resucitarán y los que tienen esperanza Claro. van a... Yo creo que esa mirada fatalista que tenemos muchos cristianos sobre la muerte es un conflicto. Como el miedo. Como el miedo, El miedo sí, a morir. Sí, tienen Como- bien con miedo. Mi hermano, si lo mejor que puede pasar es que nos muramos. Como... O sea, Sí. está bonita la vida, sí, no podemos decir que no, pero igual trae su sufrimiento. Entonces, O sea, te van a mandar al psiquiatra. No, pero mira, pero el psiquiatra cristiano y el yo creo que sí, y el que es lo psicólogo mejor porque cristiano va a entender a lo que me refiero. sí, obviamente, o Va a sea, entender a lo que me refiero. es encontrarte con el Señor. Sí, Es la promesa que se nos da. que se nos da, sí, claro. Y los muertos en Y los Cristo, muertos en Cristo resucitarán. Así que Sí, bueno, en fin, yo creo que no es peor la muerte, solamente que la gente le tiene mucho miedo, las personas le tienen mucho miedo Sí. porque es algo desconocido y que en realidad no se sabe mucho. los muertos en Cristo resucitarán. Yo creo en eso. Así Así es. que a mí... Para mí el morir es vivir. Para mí el sí, morir. si me intentas asaltar, estás con el hombre equivocado, porque si me matas... Ya, ya, Y es bueno, 50-50. ya. Es 50-50. Ya, tan exagerado que eres. Bueno, en fin, hoy traemos un tema muy importante. Muy importante. Muy importante a tratar, que es cómo vivir con propósito sin compararme en el camino con otras personas. Y eso es re fuerte. Es fuerte. Eso es fuerte porque yo creo que como humanos, en sí como humanos, seas cristiano o no cristiano, hay una tendencia a compararte, para bien y para mal. Así es. Y creo que la tendencia nace también a raíz de la competitividad que todos tenemos, ¿ah? Sí. En mayor o menor nivel. De hecho, al menos yo peco mucho de eso porque tengo este conflicto interno de querer compararme con gente que me lleva 15, 20 años. Y uno puede decir, claro, o sea, la respuesta más lógica es, ¿cómo te vas a comparar con alguien que te lleva 15 20 años? 20 años, imposible. El partido 20 años antes que tú. O sea, Claro, lo que lleva de avanzado es un claro, trabajo de chiqui. 20 años. Pero, en cierto modo, también tiene que ver con la competitividad, con la necesidad de uno a veces querer sentirse Mejor. mejor o sentir que ya ha logrado cosas, Sí. sentir que ya ha pasado cosas. ¿Sabes qué me pasa con eso? Es que, bueno, he visto últimamente como que la mayoría de las personas que son, no sé, hagamos un rango de 3 años, 3 años mayor que nosotros o 3 años menor que nosotros, en redes sociales muestra una vida perfecta. Así Sí, como, claro. no, si estás trabajando, tienes
no sé, eres casi el gerente. Y así viceversa. Como que en Sí. realidad todo es demasiado perfecto. Entonces a veces la gente cabe en el decir, pero ¿cómo esta ¿Cómo persona? esta persona ha logrado esto? ¿Cómo Claro, llegó le a está yendo también. Pero en realidad quizás solo son buenas fotos. Como que no Y es sí. la realidad. Y sí, claro. Y si es la realidad, genial también, porque No, sí, ahora en obvio. redes sociales uno no se puede estar viendo un video y te dice, con mis 22 años me compré mi primera casa Claro. y voy por la Armé mi segunda. primer Y negocio que me claro, generó y tú dices como, $1 millón en ganancia. claro, tú Como, dices como, ¿cómo lo hizo? ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? O claro, también Bueno, mucho y esto, ese también es otro los tema. artistas que están de moda, que muchos son menores inclusive que nosotros, o que son menores que... Y uno dice... O no sé, futbolistas, por ejemplo. Hay un chico que le está rompiendo ahora en España, que Ya, se llama ¿cómo se Lamine Yamal. Ah, ya. Sí. Y él tiene, creo que 17 o 18 años. Y empezó jugando a los 16. Lo voy a googlear. Estrella de fútbol. Es la promesa del Fútbol Club Barcelona, casi como el nuevo Messi. Y Wow. los chicos empiezan con este conflicto interno de decir, oye, este tipo tiene mi edad Sí. y está ganando millones de dólares. O sea, Tiene millones de euros. 18 años. 18 años ya. Imagínate. 18, está ganando millones de euros, es un jugador estrella, está viviendo de lo que, al menos en la mayoría de países futboleros, es de lo que quieren vivir la mayoría de personas. Sí. Como Bueno, y como el también sueño. es como 1 en 1.000.000. Sí, claro. Primero es 1 en 1 millón, porque su generación, al menos él es el único que ha destacado de esa forma. Sí, Entonces, totalmente. y nos salen jugadores así todos los años también. O sea, no es que todos los años salga un jugador de 18 años que le esté rompiendo. Como él al menos. Pues entonces, ahora mucho existe esa discusión, sobre todo en las redes donde se manejan más los adolescentes, que dicen, pucha, él está logrando con 18 años y yo estoy recién en esto. Claro, yo recién saliendo del colegio. Claro. Y a mí también me pasó mucho con un jugador de fútbol que se llamaba Kylian Mbappé, que es un jugador de fútbol. Ya, ok. Y yo veía mucho fútbol. Y cuando él ganó el mundial, él tenía 18 años. Y él lo ganó, yo tenía creo que 1 año y medio menos que él. Y yo dije, ¿Qué estoy haciendo conmigo? y yo dije, ya en 1 año y medio, un mundial no voy a ganar. Imposible, matemáticamente no me dan los números, pero No. ya además no logré ser futbolista, no logré ser todas las cosas que él logró ser. O que ha logrado Yo él. creo que, bueno, de ahí nace como la comparación que uno puede tener, porque claro, en este caso es como tú compararte con alguien mayor, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero también existe la posibilidad de que tú te compares con gente que es menor que tú o que quizás no tiene las mismas posibilidades o que está en otro puesto. Es como, pero yo estoy en este lugar y mira cómo está el otro. Sí, También existe esa parte de la y- comparación. Y nosotros hablábamos esto en la mañana también un poco sobre que existe mucha necesidad también de la gente que, o sea, de la poca empatía que existe, en cierto modo, porque, a ver, esta misma comparativa genera también el asunto de ser menos compasivo con la gente que quizás es mayor que nosotros y Claro. que no ha tenido las mismas oportunidades, que no ha tenido el mismo... o quizás no ha logrado ser igual de asertivo que uno, o que a lo mejor no se le han dado exactamente las mismas oportunidades, que a lo mejor, no sé, el rumbo de la vida se le hizo distinto nomás, pues. Y O pasa mucho que hay veces que la gente adulta también se compara con gente menor, como ya, pero mira dónde estoy yo y mira dónde estás tú. sí, claro. Y es como, Eso habla mucho del corazón de la persona. claro, porque, y es entender también de que cada persona tiene sus propios procesos. sí, y completamente eso, porque nosotros cuando hablábamos esto, yo te decía, mira, comprendo que tiene un punto esta persona, tiene un punto, que está diciéndole esto y tiene un punto. Sin embargo, la realidad de las cosas es que si no lo dice de la forma que tiene que decirlo, suena cruel. Claro, Entonces, la poca empatía genera mucha crueldad en un dicho que puede tener mucha verdad. sí. Y entonces, ¿cuál es el conflicto con eso? Que claro, cuando uno trata la comparativa y dice, pero es que a ti no se te han dado estas cosas, o tú no has logrado algo, o tú no estás en mi posición, porque yo he sabido manejarme y tú no. Claro. Y eso también es mucho de la arrogancia que uno maneja a raíz de los propios logros que ha tenido, o a raíz de las cosas que se le han permitido, o a raíz de las cosas que a uno se le han dado. Claro. Bueno, y también
esto igual tiene mucho que ver como el compararse con el tema de cómo vivir en propósito Sí, o cómo justamente. encontrar mi propósito. Porque, Por- bueno, hay como siempre dos lados en la vida. Está la vida, como sí. la persona que sabe lo que quiere hacer y está De súper joven. y está súper claro, y está la otra persona que en realidad está intentándolo Batallando. y bueno, la mayoría de las veces quizás no resulta, pero lo sigue intentando. Yo creo que en las iglesias, yo recuerdo, te voy a contar una historia. Yo recuerdo que cuando tenía como 17 años, 16 por ahí, yo iba a la iglesia y todo, y me tocó ir a un campamento. Entonces estaba como muy de moda esto de, no de moda, pero yo creo que todavía pasa. Esto de decir cuál es el propósito que el Señor tiene Bien. conmigo Sí. y el descubrirlo, porque como que todos quieren encontrar su propósito en la vida en general, No, como... claro. Y además, en cierta edad, en los campamentos, como tú decís, no, yo ya descubrí mi propósito de joven, es como... Claro, porque como, te no. encuentras también con gente que te dice, no, yo quiero ser misionero. Sí. Y yo voy a ser misionero y eso es lo que el Señor me llamó a hacer. Y tú dices, bueno, ¿y qué yo? tiene? Claro, ¿qué tiene Dios conmigo? Sí, claro. Y claro, y hay gente que, bueno, tiene 15, 13 años y dice, no, yo quiero ser pastor. Sí. Y una vez a mí me dijeron como, tú no, si tú quieres ser pastor o pastora, no sabes lo que estás anhelando realmente, porque eso casi me dijeron que no era una bendición. Fue lo que una vez me dijeron. Exacto. Y de hecho como que a mí me pasaba mucho que, claro, como tú eres Sí. hijo de pastor, la gente asume de Sí, inmediato claro, que completamente. tú vas a ser pastor. Entonces... Es un tema. De hecho, me pasa mucho que muchos hermanos en la iglesia me dicen, ay, mi pastor. Y yo, ay, no me diga eso. A ver, No- recibe. A ver. No, y pasa, no, me pasa porque también comprendo que no es la autoridad que hoy día tengo. Y en cierto modo. Aunque hable de eterno hoy día. No, Aunque hoy... Pero es que sucede que el pastorado bíblico no es como erradamente se enseñó en muchas iglesias. No digo que la única forma de obtenerlo es la que voy a decir Mira, ahora. quizás pero nos vamos mayoritariamente a es la otra. desviar del tema, pero es súper importante aclarar que el pastorado bíblico no es una herencia. Como que no es que tú vayas a heredar, no, si tu papá es pastor, tú debes ser pastor y tus hijos deben ser pastores. No, es un llamado que el Señor te da como... Pero es que en verdad cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que los pastores desean ser pastores, pero no desean ser pastores por lo que significa el papel como de honra hoy día que se le da al pastor, Claro. sino que lo desean en verdad porque quieren apacentar las ovejas, quieren guiar Aman a al la rebaño, gente. aman a la gente, Sí. aman a la congregación, desde la gestación de actividades, desde la gestación de todo lo que tenga que ver con la congregación en sí. Entonces, soy pastora. No te estoy bromeando. Pero en realidad a mí me pasa eso, como que la gente asumía como que, no, entonces ustedes van a ser pastores. Y una vez yo le dije como, mira, la verdad no lo sé. Sí, La claro. verdad no lo sé, pero yo amo compartir con las personas, yo amo a la gente porque me crié siempre en el Evangelio. Contexto, sí, en el contexto del Evangelio. Claro, en el contexto de Evangelio. Amo mucho ayudar a la gente, pero si Dios no quiere No darme quiere, ese título o ese llamado, o como quieras decirlo, está bien. Sí. Como yo voy a seguir sirviendo al Señor, voy a seguir amando a la gente, voy a seguir participando en lo que pueda participar, porque al final Dios es el que te debe llamar, como Dios es el que te debe decir, como yo te escogí para esto. Y yo creo que genuinamente también Dios es quien pone en los corazones de cada persona la necesidad de apacentar el rebaño, la capacidad de hacerlo y que nazca. Yo lo creo porque sería para mí igual, a ver, no sé si completamente, pero sería igual fuerte para mí pensar que solo nace de un deseo casi carnal de la persona el ser pastor, porque para mí es un tema. Pero aquí vamos con esto, de que los diferentes propósitos, cuando uno está en los campamentos y es más joven, es un tema que se toca mucho. Ya, po. y sigo con sigue la historia. Entonces, yo recuerdo que hicieron un mural donde tú debías poner como tus deseos o como algo por lo que quieras, no sé, por orar este año o lo que quieras saber, bueno, en fin. Y yo recuerdo que yo puse como saber qué propósito Dios tiene conmigo. Y luego... ¿Ya? Y ¿Con tu luego... nombre? No. Ah, ya, anónimo. No. Y bueno, y había que dejarlo ahí, tampoco como a la vista, sino que guardado. Ah, ya. Como dado vuelta, no sé, ya no me acuerdo Sí. también. Bueno, resulta Sí, que sí. luego hacemos un...
una ronda de preguntas. Ya. Ya, y ahí había un pastor que tú también conoces. Bien. Y bueno, mis pastores de jóvenes de ese tiempo, y yo recuerdo que como que justo leyeron mi pregunta, como cómo saber cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Ya. Y bueno, en ese momento la respuesta no fue muy clara. En mi perspectiva, porque claro, uno quisiera decir, bueno, ora y Dios te va a decir que vas a ser, no sé, un profeta, ejemplo. Sí, claro. Y yo decía como, ¿qué es como, cómo lo hago en realidad? Porque, bueno, yo he servido toda mi vida en la alabanza, pero en realidad uno siente que cuando la gente encuentra ese propósito que le llama, es como cuando tú ves a alguien que tiene como, que es evangelista. O sea, yo encuentro que esas personas tienen un llamado demasiado fuerte, como que su carácter es distinto, su personalidad es distinta, la forma de hablar con las personas es distinta, que Claro. es algo que yo no tengo. A mí me pasaba que cuando yo era pequeña, mi abuelo, él antes de ser pastor, su llamado, no, o en realidad lo que él hacía siempre era evangelizar a la gente. Bien, lo entiendo. Y él salía a las calles solo con un megáfono a predicar. Claro. Y yo, ¿Estaba convencido de su llamado? claro, y yo pienso en eso y la verdad yo no sé si lo podría hacer. Claro, sí. ¿Me entiendes? Como que yo siento que eso, obviamente que todos somos llamados a ser discípulos y evangelizar y cada uno tiene sus dones distintos, pero yo siento que eso como tal yo no lo podría hacer, como que no sabría cómo hacerlo, cómo llegar a la gente, por ejemplo. Pero hay personas que solamente lo hacen y se les da muy bien. Bueno, cuando hemos salido a evangelizar me ha pasado que tú eres como el que va a hablar con la gente y todo, y yo no sé qué decirles, como... Sí, y en parte, bueno, aunque yo creo que el trabajo del evangelismo es algo de todos, también tiene mucho que ver con que, a ver, yo tampoco sé si podría hacerlo así como él, Con por megáfono. ejemplo, pero él estaba tan convencido de su Sí. llamado, en un punto en donde no podía un obstáculo para cumplir su llamado ser la vergüenza. Claro, eso, porque él se iba, vivíamos a 5 pasajes de diferencia, y él se iba a la plaza que está donde vivíamos nosotros, iba a la plaza ahí a predicar, y luego cuando él terminaba de predicar iba a saludarnos y se iba a su casa. Claro, Y yo recuerdo siempre verlo con un megáfono. claro. Yo sí. creo que debe estar guardado por ahí aún, pero lo que voy con esto es que siempre está como esa pregunta de cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Y yo creo que uno no es que venga un ángel y te diga, bueno, no digo que el Señor no lo pueda hacer, ¿ok? Porque puede haber gente que diga, no, Dios sí es capaz de mandar un ángel y decirte qué vas a hacer. Sí, claramente, si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Va a Pero buscar los medios. en la mayoría de los casos no es como que abras la Biblia y te diga, bueno, Juanito va a ser No, y profeta, pastor, en parte, etcétera. La búsqueda de propósito nace a raíz de una, yo creo que mucho Necesidad. este tópico sí, porque Sí. el propósito de cada uno viene en conjunto de preguntas y de dudas, porque, a ver, el mundo define el propósito de una forma diferente que lo define el cristiano. Porque el mundo, ¿qué dice? Para mí el propósito, ¿cuál es mi propósito de vida? Ya, mi propósito de vida lo asimila a metas, no a obras. Por Claro. ejemplo, el otro día escuchaba un podcast y una persona decía, sí, mi propósito siempre fue armar una familia, tener 2, 3 negocios, tranquilo, vivir y ser famoso. Y ya lo cumplí. Ya. Y la vida después de cumplir tu propósito se siente vacía. Y otro decía, mi propósito está en esto, pero son metas que si tú te pones enfocado en lograrlas, las logras. Y si tú te esfuerzas, te esmeras en algún punto, o las vas a lograr o vas a estar muy cerca de lograrlas. Claro. Pero el propósito divino no termina con una meta, no tiene una meta. Dios no te dice tu propósito son 5.000 ovejas. Tu propósito es predicar en todos los países del mundo. El propósito siempre tiene una mayor envergadura de la que inclusive a veces, o no una mayor envergadura, pero sí tiene alguna forma, no un fin fijo, sino que Dios también pone un fin a lo que nosotros podríamos como llamar el cumplimiento de nuestro propósito, sino que es cuando
nosotros morimos, nosotros también comprendemos que nuestra muerte, como también fue la de los profetas, como también fue la de muchos discípulos, el asunto de el morir es parte de nuestro propósito, porque cuando ya hemos terminado lo que Dios nos envía a hacer, de alguna forma es como el galardón que nos falta, por decir ya, tu muerte está asignada a que ya cumpliste todo lo que yo te envié a hacer, a los que caminan en pos de cumplir un propósito. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el pastor David Ormachea lo explicó muy bien, dijo, mira, él tuvo un accidente hace un tiempo atrás y que lo ha contado hartas veces, en donde ese accidente fue fatal y fallecieron sus mascotas que iban con él. Y que él llama entre llanto a mi papá para comentarle lo que le había sucedido, que había sido una tragedia en verdad, una tragedia. Estaba, afortunadamente iba él solo con sus mascotas, o lastimosamente, pero él vio a sus mascotas morir y fue una imagen para él muy fuerte, porque bueno, los que tienen mascotas saben lo fuerte que es, pues. Pero de alguna forma dijo, bueno, y si Dios me dejó vivo, porque aún tengo que... Aún no he terminado. No he terminado con mi obra. Sí. ¿Y cuál puede ser la obra? Bueno, desde mi perspectiva, a lo mejor no es la misma que él tiene. Pero es la que tú crees. Pero la que yo creo. Es que de alguna forma, como él es maestro, él tiene todavía mucho que enseñar a la gente. Claro. Y a muchos lados a los cuales llegar enseñando. Porque algunos dicen, sí, bueno, él es conferencista en realidad, o así al menos él lo dice. Pero, y aún hay tópicos claro, que él no ha tocado con gente que tiene que tocarlo. Porque aún hay alguien que necesita escuchar lo que él tiene que decir. Aún hay alguien que el Señor ha designado para que él le predique. Así es. Y que él aún no ha llegado a esa persona. A lo mejor todavía hay una conferencia que a lo mejor tú y yo no hemos escuchado. A lo mejor aún hay algo que él tiene que entregar y que por algo Dios no se lo quiso llevar. Y dijo, bueno, no es tu momento. Tu momento va a ser cuando tú termines esto, cuando termines esto, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros creemos en la providencia de Dios y de que todo viene de Él, pero aunque de alguna forma también nosotros, digamos, ya nosotros tenemos nuestro libre albedrío, pero si nosotros creemos que estamos fijos en la voluntad de Dios, nosotros también entendemos que Él decide cada cosa que nos sucede en la vida, tanto en nuestra vida como en nuestra muerte. Claro. Sí, es muy cierto, porque al final yo creo que las personas, como tú decías, como que confunde propósito con meta. Como Sí. piensas, como, ¿cuál es mi propósito? Bueno, no es que Dios te vaya a decir, bueno, cuando llegues a las 5.000 ovejas en tu iglesia o a personas, sí, un ejemplo. claro, terminó. Termina, No, sí, no sí, es eso. Te mueres, chao, fuiste a la otra vida. Claro, bueno, hace un tiempo atrás hablaba con una amiga y hablábamos de esto, que me decía, no sé si estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, realmente. Claro. Y claro, obviamente hay veces que uno está en ciertos lugares porque la necesidad lo amerita. Por ejemplo, no sé, si tú estás en tu iglesia sirviendo en, no sé, redes sociales, por ejemplo, pero te encanta enseñarle a niños, por ejemplo. Sí. Quizás la necesidad de tu iglesia amerita que tú estés en redes sociales porque hay otros tíos. Pero si eres el que está a cargo, tú puedes preparar a otras personas para también dirigirte a lo que tú sientes que Dios te llamó. Claro. Porque en realidad, claro, siempre quizás hay necesidades detrás, pero también Dios nos da la capacidad de poder preparar a otros, porque también se trata de eso hacer discípulos, como que otros aprendan lo que tú también sabes. Hablamos una vez con un chico y, bueno, que es de un pensamiento, ambos somos cristianos, pero pensamientos muy distintos en cuanto a cómo funciona la iglesia y teológicos y así. Pero a mí me llamó mucho la atención algo, que él, por ejemplo, él tenía un líder. Sí. Y él decía que todos los que servían, como, no sé, por ejemplo, en multimedia, eran los discípulos. Claro. En el sentido de que él tenía tan claro de que quién era, quién lo guiaba, que ellos entendían de que ellos estaban aprendiendo, y también decía, somos discípulos para también discipular a otros. Sí, claro. Y eso es súper importante, porque muchas veces en las iglesias no se quiere discipular a otros por miedo a que te quiten el puesto o por miedo a dejar de tener el control, pero entonces ¿cómo vas a crecer o cómo vas a llegar quizás al propósito que tú sientes que tienes si en realidad no estás poniendo en práctica lo que debes poner en práctica? Así es. Y aunque inicialmente yo no comparto tanto esa idea piramidal de congregación, de decir, porque al final al primero lo ponen en un puesto casi con la voz, o sea, casi siendo él Dios mismo, porque lo que él diga
todos los demás lo repiten y lo creen. Es re fuerte. Porque entonces te pone, quiero ser muy sabio con mis palabras y no quiero que la gente lo malinterprete, pero te pone casi en un ¿Y si punto, lo malinterpretas? No, pero lo pone casi en un punto Claro. de una secta. Casi en un punto de una secta. Suena fuerte lo que estoy diciendo y yo sé que suena fuerte, pero ¿por qué? Porque este hombre que nosotros tenemos acá te pone en una posición tan alta que al final lo que él diga es que si no lo dijo Dios, no lo dijo. Entonces no puede ser que este hombre haya dicho algo que no lo haya dicho Dios. ¿Me explico? Entonces le pone un peso al primero muy grande. ¿Me explico? Y no quiero ser tan enfático en eso. Quiero decir que no comparto un poco esa idea, pero comparto la idea. ¿La que yo dije? No, la idea piramidal, pero sí ok. comparto la idea de que nosotros como iglesia tenemos que todos ir hacia el mismo lado. Desde el líder, desde el líder de jóvenes, por decir algo, o el líder o el pastor, hasta la oveja que viene llegando y lleva 2-3 meses en la congregación. ¿Por qué? ¿A qué vas con eso? Ya. Porque no todos vamos a ser misioneros, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos... Pero todos tenemos que ser discípulos de Dios. Así es. Discípulos de Dios. Con lo que eso significa ser. Porque los discípulos a lo mejor no son todos pastores, pero todos apacientan las ovejas. ¿Me explico? O todos cuidan. Todos cuidan el rebaño, todos cuidan el redil. Y todos no cuidan el redil comprendiendo que no es que no es mi trabajo porque no soy pastor. No, es que yo amo al Señor. Al cuerpo de Cristo. Amo el cuerpo de Cristo. Y por eso hago lo que hago. Por eso voy y llevo a la iglesia personas, y a esas personas también las guío con el conocimiento que yo tengo, que yo he aprendido en mi congregación. Las guío, les enseño, les trato de dar una guía espiritual, una guía de vida diaria, con lo que yo tengo de conocimiento que yo he podido absorber. Pero ¿por qué? Porque el cuerpo de Cristo, al ser todos, también genera que en una congregación de 200 hermanos, los líderes no puedan atenderlos a todos. Claro. No puedan atenderlos a todos. Bueno, y así con los de 100 o con los de 500 o con los de 1000 entre más gente se hace más difícil. Más complejo se hace y es una bendición el tener harta gente en la iglesia, porque eso habla de que una iglesia bíblica, si pudo llegar a eso, es porque también está Dios en medio y Dios también está moviendo su iglesia. Aunque no creo, también no creo que por eso automáticamente una iglesia con menos gente no es utilizada por Dios, así me explico. Pero sí creo que es importante conocer y reconocer también que todos somos discípulos de Dios. Y todos somos discípulos de Cristo. Todos somos llamados también a cuidar a las personas, a amarlas, a respetarlas, tengas o no tengas un título en la iglesia. Porque en realidad el punto de hoy es cómo vivir en propósito sin caer en comparación. Entonces, al fin y al cabo es, primero, como identifica para qué eres bueno, como identifica en realidad para qué el Señor te llamó. Y uno siempre tiene dones o talentos que puede desarrollar. Hay gente que que es muy buena intercediendo y claramente Dios te llamó a eso, o es un don que tienes. Hay gente que es muy buena enseñando. Muy buena enseñando. Exacto. Y a esa gente... Y hay gente que quizás, tienes dones musicales y así. Entonces, quizás ese talento o don que tú tienes va muy relacionado con tu propósito, pero también la única forma de descubrirlo es orando al Señor, como acercándote a su palabra. Leyendo la palabra. Porque la palabra y realmente, como diciéndole a Dios en tus oraciones, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? O sea, abre mi mente, abre mi corazón, abre caminos para yo poder cumplir tu propósito. Porque luego de eso, una vez que tú estás como en el propósito de Dios o sirviendo donde tú crees que Dios te llamó, luego viene el tema de la comparación, luego viene el tema pero no sé, la hermana Juanita lo hace mucho mejor que yo. Entonces, y ella, puede lidiar con 10 cosas y yo estoy con 2 y no puedo, pero es que también Dios no te va a dar más carga de las que puedas soportar. O sea, quizás tú no conoces la historia de la hermana Juanita. Tú no conoces quizás los procesos por los que ha pasado la hermana Juanita para poder lidiar con esas 10 cosas que está lidiando. Entonces, la comparación en todos los ámbitos es mala. Es súper mala. Y bueno, en Gálatas se habla de eso también. Sí, y tengo ese mismo, ¿lo tienes por ahí? Sí, lo tengo aquí, mira. En Gálatas dice así: cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro.
porque cada uno llevará su propia carga. Y entonces cuando uno trata estos temas, también uno tiene que aprender que cada uno lleva lo que Dios le ha designado a hacer. Claro. Le ha designado a hacer. Y capaz que esa persona que lleva 2 cosas más que yo y lo puede llevar bien, es porque ha Dios, pasado algo claro. por lo que quizás yo no querría pasar. Exacto, exacto. Como que muchas veces solamente vemos frutos, pero no vemos proceso, como no vemos, Claro. no vemos cómo Dios ha tratado el corazón de esa persona, la familia de esa persona, no sabemos cómo las batallas mentales. Bueno, el pastor siempre dice que las batallas de la mente son las más duras porque Sí, en realidad son con uno mismo y solo uno son las con conoce. uno mismo y solo uno las conoce y además son silenciosas, como que Completamente. no las estás conversando con las personas. Entonces, al fin y al cabo, como que la comparación también está mal. La comparación con otro te va a hacer daño, como que Sí. si hoy en día estás viviendo comparándote con otro, comparándote quizás, no sé, por cómo sirve el líder de tu congregación o cómo sirve el líder del área en la que sirves, quizás es momento de también parar un poco, doblar tus rodillas y decirle como, Señor, como quita esto de mí, porque yo sé que tampoco me has mandado a compararme con otros, porque cada hijo de Dios es único, cada hijo de Dios tiene sus propias batallas, sus propios talentos y es llamado a algo distinto. Y ahora, también. Eso no quita que tú puedas aprender de la otra persona. Claro, justamente. Y ahora, si. Y esto es una pregunta o una inquietud que yo le dejo a la gente también que tiene ese tema. O que quiere, o que también desea cargo en la iglesia. Y que quiere, y que se acerca a los hermanos, a los pastores, y le dice, no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Por qué no? Por alguna razón, esas personas son las que más se tardan en servir. Bueno, y a lo que voy con esto es, si tú quieres lograr, por ejemplo, a ver, ¿por qué tú quieres insistirle a tu pastor para que te haga, por ejemplo, líder de esto o líder de esto otro? ¿Acaso no crees tú que Dios puede hablarle a tu pastor y ponerle en su corazón que tú lo seas? Si es que así es parte del plan de Dios. Porque si no crees que es así y tú quieres molestar a tu pastor para que ponga a tu líder o a quien sea tu voluntad por sobre a la de Dios, entonces estás también queriendo que la iglesia se maneje en pos de lo que la carne desea y no en pos de lo que Cristo desea para la iglesia y para la iglesia local, para cada congregación. Si tú piensas que tú quieres tocar teclado o quieres cantar o quieres ministrar en algún área o tú quieres ser líder de esto o tu deseo es poder predicar, ¿acaso Dios no puede poner eso en el corazón de los líderes? Sí, totalmente lo puede hacer. Pídele al Señor si es una obra y espera. Si es a lo que Él te llamó, pídele a Dios. Espera pacientemente que en algún momento Dios va a poner en el corazón de la persona encargada de designarte a ti, va a poner ese deseo. Totalmente. Yo creo que pasa mucho, pero también es la ansiedad que muchas veces la gente como cree que está preparada. No, yo estoy preparada, pastor, para ir a predicar, no sé, a las cárceles. Sí. Y resulta de que hay veces que no estás preparado, que falta un poco, falta quizás moldear tu corazón, falta moldear tu vida, falta que aprendas a esperar, porque yo soy muy creyente en que, en mi caso, yo soy joven, pero tengo a personas a cargo en la iglesia. Algunos lo respetan, otros no. Besitos para los que lo respetan, pero en realidad a lo que yo voy es que Dios sí ha puesto personas en mi corazón. Dios realmente, me dice, llama a tal hermano a servir. Y yo le hablo y me dice, hermana, es lo que yo estaba esperando. Sí. Y yo de verdad creo que cuando tú se lo pides al Señor con el corazón correcto, Él es el encargado de hablarle a tus líderes, a tus pastores o a quien Él determine correspondiente como llamarte. Sí. Porque al fin y al cabo Dios conoce tu corazón. Dios conoce para qué Él te creó. No tienes que repetírselo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Tu propósito, y cuando Él cree que tú estás listo, Él va a poner en el corazón correcto a la persona, va a poner en tus líderes el corazón correcto para llamarte. Amén. Porque
realmente yo lo he vivido, como, no sé, hermano, ¿nos puede ayudar en esto? Oh, hermana, justo yo me iba a ofrecer, o justo yo le iba a preguntar si lo necesita. Al fin y al cabo, no es que uno lo necesite, sino que es que la iglesia lo necesita y la iglesia somos todos, somos todos. Y es eso, los invitamos a que puedan vivir confiados en el Señor. Si aún estás en busca de ese propósito, ora al Señor. Yo creo que Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado herramientas para servir en su obra, dentro y fuera, porque también podemos servir fuera de la iglesia y con nuestros dones y talentos. Ora al Señor, pídele que te ilumine el camino y dile, Padre, ayúdame a cumplir tu propósito. Amén. Y no te compares. No te compares porque tú eres único, eres única, eres hecho exclusivamente a la medida de Dios, y yo creo que a veces nos comparamos porque no conocemos las batallas de otros. Así que eso. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Te amamos. Cuídate. Los esperamos. Chau, 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 chau. Pa, 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 pa. Chau, 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 chau.